Buenas tardes. Disculpen la hora, ¿verdad? Pero sí hubo complicaciones en el tráfico el día de hoy. Eh, entonces, por eso empezamos un poco más tarde, pero aún así vamos a dar todavía un par de minutos para que otros compañeros y compañeras puedan ingresar, así no estamos interrumpiendo la clase, ¿verdad? Pero ya vamos a empezar en un par de minutos. De acuerdo, Lick. Muy bien. Eh, pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la clase de sociología. Vamos a platicar hoy de un tema que solo mencionamos en la última clase, como es el tema de las clases sociales. Como les he comentado, hay un documento que les voy a pasar. Hoy vamos a hablar del contenido precisamente de ese documento. Hubiera querido mandárselos antes de la clase de hoy, pero no se pudo. Pero se los voy a mandar en el mismo chat. Ahí les voy a mandar el documento. Eh, para que eh, puedan leer más a profundidad sobre este tema. Sin embargo, es bueno también que la clase sea antes para facilitar después la lectura del documento, que es un documento bastante reciente sobre este tema y vamos a empezar a explicarlo ahora. Vamos a poner la presentación para empezar a hablar de la clase. Eh, bueno, el concepto de clases sociales, hasta donde yo creo, comienza con Marx. Él fue el primero en plantear que la sociedad está dividida en dos clases antagónicas. Antes de entrar de lleno al tema teórico sobre el tema de clases sociales, tenemos que hablar de una realidad como es la desigualdad, ¿verdad? La desigualdad es algo real, es algo palpable. Ustedes pueden ver, en algunos países es más evidente que en otros. En el caso de Guatemala es muy, dependiendo de dónde nos movemos podemos identificar claramente grandes
espacios de pobreza y algunos pequeños lugares donde hay bastante riqueza, ¿verdad? Esto es igual en todo el mundo o en casi todo el mundo. La riqueza no se encuentra repartida en formas iguales. ¿Por qué? Pues porque hay personas que ya nacen, como se dice, en cuna de oro, eh, herederos de grandes fortunas, otros que por lo menos heredan algún tipo de comercio, oficina, y otros que pues no tienen mucha herencia, no, sus familias no tienen, sino que han sido trabajadores, han sido incluso profesionales, pero no tuvieron mucho dinero, entonces también tienen, no tienen tanta riqueza. Y por otro lado, gente que viene de clase trabajadora, clase proletaria, durante muchas generaciones, que han sido trabajadores de maquila, peones, albañiles, pero eso no lo digo en forma peyorativa, ni mucho menos, sino que hay que explicar el porqué de cierta desigualdad histórica, ¿verdad? Hay personas que vienen de 10, 15 generaciones seguidas de riqueza, mientras que hay otras que vienen de 50 generaciones seguidas de pobreza. Entonces, la desigualdad es algo inherente a la sociedad capitalista. Si decimos que hay aproximadamente 7.000 millones de habitantes en todo el mundo, actualmente hay 2.043 personas aproximadamente con fortunas por encima de los $1.000 millones, ¿verdad? La mayoría de personas nunca va a tener $1 millón, pero hay 2.000 personas con más de $1.000 millones. Incluso hay uno guatemalteco que se llama, bueno, hay tal vez unos cuantos guatemaltecos con fortunas de más de $1.000 millones. El más rico de Guatemala era un señor que se llamaba Mario López, que era dueño de Tigo, ¿verdad? Y él empezó desde una familia pobre, él fue ministro de comunicaciones, o sea, un puesto público que él utilizó para volverse supermillonario. Adquirió la empresa telefónica más grande de Guatemala y la expandió a Latinoamérica. Entonces él, por producto de sus contactos en el Estado, por productos de corrupción, fue que logró tener más de $1.000 millones. El hombre, hasta hace unos años, el hombre más rico del mundo era un mexicano, Carlos Slim, con una historia muy parecida, un funcionario público que se fue enriqueciendo con los negocios con teléfonos de México, ¿verdad? Y hay otros, el hombre más rico del mundo actualmente es el dueño de la tienda en línea Amazon, ¿verdad? Jeff Bezos, que él se hizo más millonario, ya era multimillonario y se hizo todavía más rico con el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque toda la gente compraba por internet, ¿verdad? Las gentes ya no iban a los supermercados, sino que mejor iban a internet para no contagiarse. Entonces, producto de esa situación, alguien la aprovechó. Y esa es otra cuestión. Hay gente que se vuelve supermillonario por una situación. En este caso, él ya tenía una gran fortuna y con el tema de la pandemia elevó sus ganancias un montón, ¿verdad? Entonces, sí hay personas extremadamente millonarios, mientras que hay otras personas que están en una situación de miseria. El 82% de la riqueza generada durante el último año fue a parar a manos del 1% más rico. Es decir, casi toda la riqueza que se produce va a parar a poquitas manos, mientras la riqueza del 50% más pobre no aumentó lo más mínimo, ¿verdad? Entonces vemos por un lado, enormes fortunas y por otro lado, gente que tiene muy poco. Es decir, la desigualdad es algo real, es algo mundial, ¿verdad? Hay países menos desiguales que otros, pero siempre hay desigualdad en cualquier país, ¿verdad? Entonces, hay cierta idea de negar las clases sociales. La ideología liberal nos ha planteado que como todos los seres somos humanos, todos los seres humanos nacen iguales y tienen los mismos derechos y oportunidades, ¿verdad? Eso dice la Constitución, la igualdad. Todos los seres humanos somos iguales en derechos. Entonces, como todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales. Momento. Eso es la igualdad que se llama formal, una igualdad que solo está en la ley, ¿verdad? Pero en la realidad, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas oportunidades. No tiene las mismas oportunidades una persona que le pagan todos sus estudios hasta la universidad y que no trabaja
hasta que sale del posgrado incluso, ¿verdad? A personas que tienen que trabajar desde niños y que han tenido que luchar y sus familias salir adelante y poco a poco van logrando meterse a estudiar. No es lo mismo, no tiene las mismas ventajas. No estamos en una situación de igualdad real. La igualdad es solo formal. Tenemos los mismos derechos, sí, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero cuando yo me enfermo, si no tengo muchas posibilidades económicas, tengo que ir al Roosevelt. Pero en cambio otra persona que tiene posibilidades económicas, pues puede ir a un hospital privado, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, todos tenemos los mismos derechos, pero no la misma facilidad para ejercerlos, ¿verdad? No es lo mismo recibir clases en una escuela pública rural, donde hay que caminar 5 o 10 kilómetros para llegar a la escuela, que lo lleven a dejar el chofer del papá al colegio privado, donde tiene poquitos maestros, poquitos estudiantes por cada maestro. Es decir, vamos a que la igualdad es una aspiración, es una ficción jurídica, porque en la realidad hay grandes diferencias. Entonces nos vamos a encontrar visiones que postulan que la acumulación de riqueza y poder en la sociedad es solo atribuible al talento, a la capacidad y al esfuerzo personal. Claro, está el viejo discurso. El que tiene dinero es porque es muy capaz. El que tiene mucho dinero y tiene mucho éxito es porque se ha esforzado por tenerlo. Sí, hay casos en que sí es cierto, ¿verdad? Hay muchos casos. Yo tengo un alumno ahorita que está en el doctorado, estoy dando clases en el doctorado. Él es hijo de una persona que hacía limpieza en una oficina donde yo trabajaba. Y a ese muchacho llegó a estudiar su licenciatura, le di clases en la maestría, ahora está estudiando doctorado. Y él es hijo de una persona que hacía limpieza en una oficina, ¿verdad? Y se ha podido superar en base a su esfuerzo, en base al apoyo de su mamá. Pero esos son contados los casos, ¿verdad? La mayoría de personas que tienen dinero es porque ya nacen con ese dinero, es porque tienen una posición privilegiada de su familia, de algún antepasado, que les permite tener suficiente dinero para tener poder y grandes fortunas. Imagínense ustedes los dueños de Pollo Campero, que es una de las empresas más grandes de Guatemala, un señor que se llama Dionisio Gutiérrez, que sale mucho en los medios de comunicación, es multimillonario. Él no hizo todo gracias a su ingenio, su capacidad. No fue él el que logró el gran imperio que es Pollo Campero, son sus antecesores que lograron hacer negocios con unas ventajas que se les dio en algún gobierno donde se les apoyó económicamente para vender el tema de pollo. Entonces crearon Pollo Rey, crearon las industrias avícolas y ya después se metieron a un montón de negocios, pero vamos a que son muy contados los casos donde personas pueden alcanzar grandes fortunas a causa de solo su esfuerzo. Por lo general, están involucrados familias, herencias o negocios con el Estado. Y podemos poner miles de ejemplos en ese sentido. En este sentido, hay un discurso que dice que la pobreza y la desigualdad son consecuencia de los modestos talentos que tienen las personas, ¿verdad? Esta es una visión no solo falsa, sino que además incluso puede decirse que es una visión racista, una visión donde dice, no, los pobres son pobres porque quieren, o los pobres son pobres porque son indígenas, o los pobres son pobres porque, miren, son sucios. No es cierto. Es una condición histórica, es una exclusión permanente que han tenido algunos grupos sociales. Por eso es que las personas afrodescendientes en Estados Unidos tienen menos recursos, ¿verdad? Pero no es porque ellos sean afrodescendientes, sino porque históricamente fueron excluidos, hasta fueron esclavos, pues, en ese país. No es lo mismo empezar siendo esclavo que cuando uno viene de una familia donde nunca fue esclava. Igual en el caso de los pueblos indígenas. Muchas personas de los pueblos indígenas vienen de familias que fueron usadas como trabajo forzado. Yo tengo un amigo que es indígena y ha sido presidente de un banco, ¿verdad? Pero él cuenta que a su papá lo ponían a trabajar forzadamente construyendo caminos. Es otra vez un caso excepcional, es un caso paradigmático. Son muy pocos los casos que han logrado superarse y siempre, casi siempre con ayuda de ciertas condiciones, ¿verdad? Pero la mayoría de personas que vienen de una situación histórica de pobreza, de marginación, van a permanecer en esa situación porque más están pensando
en resolver su situación que en superarse. Ustedes pueden ver cuántos de sus compañeros que estudiaron con ustedes educación primaria o educación secundaria lograron entrar a la universidad, quienes tuvieron que trabajar y no pueden seguir estudiando, o quienes abandonaron la escuela o el colegio aún antes, ¿verdad? Por situaciones económicas. Bueno, y ustedes llegaron a este nivel universitario, ustedes son de las clases privilegiadas en este país, ¿verdad? Pero no por eso tampoco vamos a creer que estamos igual que los de la familia Campero, que Mario López. Estas grandes diferencias se explican de alguna forma con la clase de hoy. En primer lugar, la sociedad es mucho más compleja que un simple grupo de individuos, ¿verdad? La sociedad tiene historia, la sociedad es un conjunto no solo de individuos, sino de grupos sociales que se interrelacionan entre sí. Es una red de relaciones en que la suerte social de unos tiene directa relación con la suerte social de otros, ¿verdad? Hay unos que tienen mucho dinero y se aprovechan de otros o trabajan, eh, hay unos que trabajan para otros, para hacer ricos a otros, y ellos reciben una parte también que se llama salario, que ya lo vimos en la clase pasada. En el sistema capitalista van a recibir un salario. Ahora, la ganancia se va para ciertas personas y la ganancia es mucho mayor que la parte de los salarios, ¿verdad? Aunque los que trabajan son los que reciben solo el salario. Son las relaciones sociales entre los grandes conglomerados sociales los que propician la acumulación de riqueza en unos segmentos de la población y la acumulación de riqueza en otros, ¿verdad? Cómo se interrelacionan políticamente, cómo se interrelacionan económicamente y cómo fluctúa también el mercado, y no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, es parte de lo que define al final de cuentas si una persona puede caer en bancarrota porque hay una crisis mundial como fue la del coronavirus, ¿verdad? En el coronavirus muchas personas que tenían sus hoteles, sus tiendas, sus negocios, quebraron, ¿verdad? Porque ya no pudieron seguirlos manteniendo durante una pandemia global, ¿verdad? Entonces, personas que estaban en cierto nivel, muchísimo de nivel económico. ¿Por qué? Porque una situación incontrolable a nivel mundial. Entonces, no es nada más que el esfuerzo de la persona, que es el tema que venden a veces, que si usted trabaja duro y se despierta temprano, va a tener dinero, ¿no? A veces son situaciones, incluso cambios sociales, cambios políticos. Todavía hay personas que se quejan de que no han recuperado lo que los afectó, los paros que hubo en enero de este año, para evitar que dieran golpe de Estado. Se recuerdan que hubo una movilización muy fuerte de personas de diversas áreas de Guatemala que taparon calles, que taparon vías principales, que estuvieron enfrente del Ministerio Público. Todavía hay personas que dicen que el encarecimiento de los productos de la canasta básica es producto de esa situación que se dio hace cuántos meses y que se perdieron las cosechas, etcétera. Entonces, hay situaciones políticas, económicas, sociales que también afectan la situación económica de una persona. No es nada más el esfuerzo personal, es lo que voy. Es cuántas relaciones tienen, de qué familia vienen, a qué se dedican sus ancestros, cómo le tocó la suerte de vivir en determinada familia, en determinado lugar, ¿verdad? Y a ciertas personas sí les es muy difícil salir de esa situación histórica, ¿verdad? El que explicó esto de una forma muy, muy clara fue Marx, que ya hablamos de él, y también complementó a Marx Lenin, que es el que está en la figura derecha. Lenin, además de ser un teórico marxista que desarrolló muchas de las ideas de Marx, a veces también las tergiversó un poquito, ¿verdad? Porque él además fue un líder político, fue el líder de los bolcheviques que logró la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que volvió lo que ahora es Rusia en un país comunista. Entonces él era un líder político y también un teórico que desarrollaba las ideas de Marx. Y Lenin escribe que las clases sociales, son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de producción, relaciones que las leyes refrenan y formulan en su mayor parte, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consecuentemente por la proporción en que perciben
la parte de riqueza social de que dispone, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, lo que decía Lenin también en base a lo que planteaba Marx, lo que diferencia a las clases sociales. En primer lugar, el lugar que ocupan en el sistema de producción social, históricamente determinado. Es decir, si es un propietario de los medios de producción o es un trabajador. Esa es la primera diferencia, pero es la más importante, ¿verdad? Porque la segunda es la relación en que se encuentran respecto a los medios de producción. O sea, si es propietario de las fábricas o no es propietario, sino que trabaja para el dueño de la fábrica o trabaja para el dueño de la finca, ¿verdad? Eso es una situación que hace que se diferencien las personas por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, si uno es un trabajador y el otro es un dueño, empresario, que define la política de la empresa y el otro solo la lleva a cabo. Y consecuentemente por la proporción en que perciben la parte de riqueza social de que disponen. Es decir, todas las empresas producen a cambio de recibir una ganancia. Producen alimentos, producen energía, producen cualquier tema que se produzca a cambio de qué? A cambio de recibir una ganancia. Y esa ganancia, ¿quién la va a obtener? El dueño de la empresa, ¿verdad? Incluso en las redes sociales, Facebook. Claro, están quienes usan Facebook, quienes tienen sus negocios en Facebook y están los dueños de Facebook, que son los que reciben una ganancia de todo lo que los otros hacen, ¿verdad? Porque solo el hecho de que ustedes ingresen a Facebook y vean toda la cantidad de anuncios que existen ahí es porque esos anuncios están llegando hacia alguien, ¿verdad? Y ese alguien es otra de las personas más ricas del mundo, que es Mark Zuckerberg, que creó Facebook y es una empresa, ¿verdad? Igual que Amazon con Jeff Bezos, igual todos los empresarios juegan un papel en el sistema económico y van a recibir dinero en base a ese papel que juegan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que diferencia a las personas de una sociedad en cuanto a en dónde están en la clase social. Otros autores, por ejemplo, Max Weber, que vamos a hablar de Max Weber en nuestras próximas clases, un sociólogo alemán, él dice que es cierto, existen las clases sociales, pero no solo es por el tema económico, como sí lo planteaban Marx y Lenin. Ellos, recuérdense que para ellos casi todo es económico, la base de la sociedad es económica, ¿verdad? Por cierto, tenemos un economista muy bueno en la clase como alumno, ¿verdad? Entonces, eh, igual también tenemos una socióloga muy buena en la clase también, aparte de los futuros abogados. Ellos quieren ser futuros abogados, pero ya son buenos economistas y ya son buenos sociólogos. Entonces, Karl Marx y Lenin decían, las clases sociales se diferencian por el tema económico, por el lugar que ocupan en el sistema económico. Pero Max Weber dice, no solo eso, sí tiene que ver con el tema económico. Las clases sociales se definen en función del acceso desigual de recursos escasos y socialmente valorados, en especial la propiedad, la riqueza y la posición en el mercado. Pero no solo es eso, él dice también la educación juega un papel en definir cuáles son las clases sociales. Entonces, Max Weber, primero, Marx y Lenin solo tenían dos clases sociales. Para ellos solo existía propietarios y no propietarios, ¿verdad? El capitalista o de la clase burguesa y el proletario o de la clase trabajadora, porque para ellos es dueño de los medios de producción o no es dueño, ¿verdad? Recibe capital o recibe salarios. Para ellos esa era, digamos, la división social. Y recuerden que ellos escribieron hace más de 100 años, la sociedad era más sencilla en ese momento. Pero Max Weber dice, no, por lo menos dice, hay cuatro clases sociales. En primer lugar, los obreros, los trabajadores que no tienen ni propiedad ni tampoco tienen formación. Son las personas que trabajan en las fábricas, en las fincas, en las cosas de servicios, que no tienen un grado de educación, ¿verdad? No tienen un título universitario, ¿verdad? Pero tampoco tienen propiedad. Entonces ellos son la clase social más baja. La pequeña burguesía, le llama Max Weber, aquellos que son propietarios, pero no tienen formación. Los dueños de panaderías,
de talleres, los carpinteros, los dueños de un negocio, de una tienda, ¿verdad? Por ejemplo, esa es la pequeña burguesía. Tienen una propiedad, puede ser que hasta tengan trabajadores a su cargo, pero ellos no tienen estudios, no tienen formación. Max Weber dice, la clase social son los técnicos, funcionarios y empleados de cuello blanco que tienen formación pero no tienen propiedad. Bueno, ahí entran todos los abogados. Todos los abogados son técnicos. Estudiamos una carrera para, en base a ese conocimiento, adquirir riqueza nosotros también, ¿verdad? No se tiene propiedad sobre los medios de producción, no tenemos fábricas, no tenemos una fuente de ingreso adicional a la profesión, ¿verdad? Entonces se tiene mucha formación, pero no se tiene propiedad. Entonces es una clase social aparte de las otras, ¿verdad? Cuando se habla de empleados de cuello blanco, se refiere a quienes usan camisa con corbata, ¿verdad? Cuello blanco. Diferente al cuello azul o blue collar, que es propio de los overoles o de los uniformes de los trabajadores, ¿verdad? Obreros, operarios. Y la clase social, la burguesía, que tiene propiedad y tiene formación, dice Max Weber, ¿verdad? Los grandes dueños de las empresas, de las fincas, los grandes propietarios, ellos, por lo general, adquieren cierta formación, ¿verdad? Mandan a sus hijos a estudiar una carrera a universidades privadas muy caras en el extranjero, especialmente algunos que dicen que tienen dinero, pero en realidad no tienen, los mandan a la Marroquín, ¿verdad? Los que sí tienen dinero los mandan allá afuera, a Estados Unidos, a Europa, a estudiar, ¿verdad? Los empleados de ellos los mandan a la Marroquín o a la Landívar, pero ellos sí poseen propiedad, son dueños de empresas grandes. Luego, sí, hay una pregunta ahí. No, 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 no. No, solo un comentario. Pero también cuando están transcribiendo la llamada se activa. Perdón. Sigamos entonces. Ahora, no solo vamos a ver a Max Weber, también hay otros autores, y en ese documento que les voy a compartir hay bastantes más autores, pero aquí pusimos nada más los más significativos. Eric Wright, también otro sociólogo, define las clases sociales a partir de la relación de autoridad y con las calificaciones del trabajo, además de la propiedad de los medios de producción, ¿verdad? Esto es una visión más actualizada, porque Wright es ya de este siglo. Max Weber y Marx eran del siglo pasado. Wright ya aborda la autoridad como una dimensión de las relaciones de clase en el capitalismo, dentro del cual los gerentes y supervisores son quienes ejercen el control de los medios de producción por delegación de los capitalistas. Entonces, lo que este autor dice es, miren, no solo son trabajadores y dueños, sino que en el proceso de producción aparecen otras personas intermediarias, que son los gerentes. Entonces, los gerentes no tienen propiedad, pero sí tienen poder sobre los trabajadores y sobre la empresa. Entonces, eso les permite tener un cierto margen de ganancias importante, aunque no sean los meros dueños. Sí, a veces, dependiendo de qué tan grande sea la empresa, sí pueden ponerse en una clase social superior a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, a diferencia de Marx y Lenin, que solo ponían los dueños y los trabajadores, recuérdense que las grandes empresas, los gerentes o CEOs, se llama CEOs de las grandes empresas, también son gente que gana muchísimo dinero, millones. El CEO de Marvel, el CEO de Disney, son personas que tienen muchísimo dinero, pero no son los dueños de Marvel ni son los dueños de Disney, son las personas gerentes, ¿verdad? Entonces, aquí aparece otra clase social. Y en este esquema de clases, si se dan cuenta, está la clase más alta, que es la burguesía. Ellos tienen positivo en apropiación, es decir, ellos tienen propiedad y además tienen dominación, porque ellos definen el rumbo de su empresa. Los altos gerentes pueden o no pueden tener propiedad, a veces no tienen, pero sí tienen, por lo general, dominio, ¿verdad? En cambio, los bajos supervisores, ellos no tienen propiedad casi nunca, pero sí tienen, la suma es donde sí tienen y el menos es donde no tienen, sí tienen dominación, ¿verdad? Entonces, él ya incorpora a los gerentes y a los supervisores. En cambio, los trabajadores, que son la clase social
menos favorecida, no tiene propiedad ni tiene dominio, ¿verdad? Entonces, no es solo la propiedad, sino también si él puede decidir cómo se va a dar las relaciones sociales en la empresa. Y no tiene el trabajador ninguna de las dos. La pequeña burguesía sí tiene apropiación, sí es propietaria y sí tiene dominación. Recordemos que la pequeña burguesía, hablamos de los dueños de pequeños comercios, de pequeños talleres, de tiendas o de restaurantes, ¿verdad? Sí tienen propiedad y sí tienen cierto nivel de dominio. Lo que pasa es que en una escala mucho menor que el dueño de pollo campero, pues, ¿verdad? Aunque sea propietario, por eso es pequeña burguesía, porque la burguesía es los dueños de las grandes empresas. También están los empleados semiautónomos, ¿verdad? Que no tienen propiedad en ningún caso, ¿verdad? Porque son nada más contratados por ciertos momentos. Ellos también pueden tener algún nivel de dominación, ¿verdad? Y los empleados semiautónomos son los profesionales, especialmente, ¿verdad? Un abogado para una empresa, a veces sí está en relación de dependencia, a veces es el departamento jurídico de tal empresa, pero por lo general es contratado para prestar los servicios en una empresa, ¿verdad? Es un abogado que presta sus servicios autónomamente, semiautónomo, ¿verdad? No se tiene la propiedad sobre el comercio porque no es el dueño, pero sí tiene cierta autonomía de decir dónde va a ejercer su trabajo y recibe una ganancia por ello. Y los pequeños empleadores que tienen todo, porque son pequeños, como les digo, dueños de talleres, dueños de call center, dependiendo, hay unos call center muy grandes, hay unos call center transnacionales, ¿verdad? No son call centers, sino tal vez repartidores, jefes de una empresa de repartidores, jefes de una empresa de taxis, por ejemplo, ¿verdad? También son pequeños empleadores. Ahora, hay otro autor que se llama Frank Parkin, que él también le incorpora otros elementos a la división de clases. Siguiendo la teoría del cierre social, Parkin considera que las clases sociales se conforman a partir de la estructura ocupacional y él identifica 6 categorías ocupacionales que dan origen a desiguales remuneraciones en el capitalismo actual, ¿verdad? Él dice, las clases sociales se van a diferenciar de acuerdo al grado que tengan de ingresos, ¿verdad? Porque esto significa el grado de lo que se ocupan o el grado de lo que hacen, así va a ser sus ingresos, ¿verdad? Entonces él pone en una misma clase social a la burguesía, a los profesionales, a los técnicos y ejecutivos. En otra clase social a los técnicos de grado medio y a los administrativos. En otra a los pequeños empleadores. En la cuarta a los trabajadores manuales cualificados. Luego a los trabajadores manuales semi-cualificados y finalmente a los trabajadores manuales no cualificados, ¿verdad? Estas son las ideas de Frank Parkin. Yo realmente no lo comparto porque no podemos poner en una misma categoría a los profesionales y a la gran burguesía. No estamos en el mismo nivel económico, social, los profesionales con los grandes dueños de empresas, ni siquiera con los grandes ejecutivos, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos decir que haya una gran diferencia, sobre todo en Guatemala, una gran diferencia entre un trabajador manual semicalificado y un trabajador manual no cualificado, ¿verdad? Al final la diferencia entre uno y otro es muy pequeña en Guatemala. Ya con el calificado estoy de acuerdo, pero con el semicalificado no, ¿verdad? Tal vez en una sociedad muy desarrollada como Estados Unidos, Inglaterra, donde Frank Parkin hace sus análisis, ahí sí tiene sentido diferenciar a los trabajadores, pero en la mayoría de países del tercer mundo, el trabajador no calificado y el trabajador semicalificado, bueno, es básicamente lo mismo. Entonces, aunque los ponemos para que vean que hay muchas formas de dividir las clases sociales y varios autores toman en cuenta diferentes circunstancias, pues no comparto todo de este autor. Y también está el esquema de clases de Erickson, Goldthorpe y Portocarrero, ¿verdad? Ellos dividen en 11 clases sociales, ¿verdad? Grandes propietarios, altos directivos y profesionales, técnicos superiores y directivos intermedios, oficinistas, dependientes de comercio, pequeños empleadores, independientes sin empleados, ¿verdad? Y la clase trabajadora, que ya son los técnicos inferiores, los asalariados manuales de baja calificación,
los pequeños propietarios agrícolas y los asalariados agrícolas, ¿verdad? Entonces ellos los dividen más por el tipo de servicio que prestan, ¿verdad? Entonces hay una gran cantidad de personas que dividen las clases sociales, desde la sociología y mezclada también con la economía. Entonces, ¿cuántas clases sociales existen realmente? ¿Cuántas clases sociales existen? Vamos a tomar en cuenta que existen 4 clases sociales, ¿verdad? Y esas 4 clases sociales las vamos a dividir a su vez en diferentes subdivisiones, ¿verdad? La clase social que denominamos burguesía va a ser dividida en primer lugar, la gran burguesía, que serían los grandes propietarios de los medios de producción, las grandes empresas, pero hablamos de verdad grandes empresas. En el caso de Guatemala podemos mencionar Tigo, Pollo Campero. ¿Qué otras pueden mencionarme ustedes? A ver. Cervecería Gallo. Sí, Cervecería Gallo, definitivamente. Cementos Progreso. Oh, sí, muy bien. Esa es la gran burguesía, sí. Molinos Modernos. Molinos Modernos es parte de Pollo Campero, es parte de multinacionales, pero sí, es una gran empresa. Ya. La familia Pais, tal vez. La familia Pais era de las grandes, ahora lo vendieron todo a Walmart. ¿Esta azúcar caña real? Los azucareros, claro. Los azucareros, sí, sí, muy bien. No son tantas, ¿verdad? Son ciertas, muy bien. Esas son las grandes empresas en Guatemala, azúcar, cemento, ¿perdón? ¿Zetagas, los dueños del gas? Sí, también puede ser considerado una gran burguesía, sí, podría ser. Tienen aviones privados, tienen jets, andan financiando partidos La políticos. Shell. La Shell es una transnacional, ¿verdad? Igual que Walmart, son transnacionales. Son grandes empresas, sin duda, ¿verdad? Y están en Guatemala, pero son a nivel mundial, ¿verdad? Pero sí, esas son la gran burguesía. Lick, perdone, ¿y los bancos? Los bancos, fíjese que la mayoría de bancos, los dueños de los bancos son los dueños de las empresas. Entonces, por ejemplo, en el Banco Industrial hay dinero de muchas empresas grandes. De los Gutiérrez, de los Pais, de los Novela, los Torreviarte, ¿verdad? Entonces, las mismas familias tienen sus bancos. El Banco de América Central también tiene dueños. Digamos que los bancos, dependiendo del tipo de banco, en Guatemala los bancos, los dueños son las grandes empresas, que a veces necesitan liquidez, efectivo, y dónde guardar su dinero y cómo hacer transferencias internacionales. Pero los bancos, en teoría, serían gran burguesía también. Grande acumulación de medios de producción, grandes empresas. Lo que pasa es que muchas veces son en realidad empresas que vienen de otras empresas grandes. La mediana burguesía, estamos hablando de propietarios de empresas medianas. ¿Cuál pueden decir ustedes que es una empresa mediana en Guatemala? Licenciado, perdón, y eso de los cofiños, la de los cofiños, esa de carros y motos y todo eso. Sí. Bueno, esa ya tiene bastantes años. Podría ser una gran burguesía en el caso de Guatemala. Sí, podría ser una gran burguesía. Los cofiños están involucrados en muchos negocios, no solo tienen los carros. Gracias. ¿Alguien que pueda mencionar alguna mediana burguesía? Los de Pinulito. Pinulito es un buen ejemplo. Pollo Rey. Pollo Rey es los mismos dueños de Pollo Campero, los Gutiérrez. Pero Pinulito sí, es un buen ejemplo. Una empresa mediana que ha ido creciendo hasta que llegó a hacer competencia a Pollo Campero y por eso crearon Pollo Granjero, ¿verdad? Que son los mismos dueños de Pollo Campero y los mismos dueños de Pollo Rey y de Molinos Modernos y de Toledo y de un montón de centros comerciales hidroeléctricas. Son la corporación Multiinversiones, se llama, que son la familia Gutiérrez Bosch. Pero Pinulito es un buen ejemplo. Megapaca puede ser otro buen ejemplo de empresas medianas. El Dollar City. Dollar City, creo que sí, podría ser Dollar City. Sí, es una como franquicia, ¿verdad? La familia Molina y los Botrán son grandes empresas. Esos súper ahora que están esos supermercados que dicen el súper del barrio. Sí, puede ser. Ajá, un buen ejemplo de Los dueños de franquicia, licenciado. Depende de las franquicias, ¿verdad? Depende de qué tan importante sea la franquicia. Hay franquicias que son bastante baratas. Las de Almacarone, por ejemplo, son medio baratas. La pizza Little Caesars puede ser, depende si es franquicia o no es franquicia, pero sí, ahí más o menos vamos en medianas.
¿verdad? Supermercado Ahora, La Torre. la torre. Sí, no. La torre, pues podría ser, lo que pasa es que la torre, ahí la torre es tremenda, ahí para analizar la torre hay que tener cuidado, porque decían que era incluso vinculada con una gran narcotraficante, lavadora de dinero, que se llama Marjorie Chacón. Entonces la torre, al final yo creo que es grande, pero es ilegal también, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Los colegios? Hay colegios, muy bien, hay colegios que son mediana burguesía, tiene razón, muy buen ejemplo, sí, muy bien. Y luego está la pequeña burguesía, que son la pequeña burguesía propietaria, ¿verdad? Que sí son dueños de sus comercios, pequeños abarroterías, talleres, pues son dueños de ellos, ¿verdad? Son pequeña burguesía. Y la pequeña burguesía no propietaria, que son los profesionales que laboran por cuenta propia, ¿verdad? Ahí van a meterse todos los profesionales liberales, médicos, salvo que ellos sean los dueños de los hospitales, que también hay, ¿verdad? Pero la mayoría de médicos que tienen su consultorio, los dentistas, los abogados, ¿verdad? Que tienen también su bufete. Entonces, sí, ahí están en la pequeña burguesía no propietaria muchos empleados públicos con un nivel calificado, ¿verdad? Los profesionales, los jueces, los magistrados, los fiscales, entran en esa definición, los defensores públicos. Somos todos pequeña burguesía no propietaria, profesionales que laboran por cuenta propia. Y la segunda clase social es el proletario, el trabajador, el que percibe un salario, ya sea de la gran burguesía, de la mediana burguesía o de la pequeña burguesía, no importa. Si recibe un salario, puede ser un proletario, ¿verdad? A menos que sea un gerente o un supervisor alto de una empresa. Entonces ya entra dentro de la pequeña burguesía, ¿verdad? ¿El Liceo Javier? ¿Sí? ¿El Liceo Javier? El Liceo Javier es una empresa mediana, sí, es una empresa mediana. Aunque sí han tenido muchos presidentes, han estudiado ahí, incluyendo el actual presidente y el anterior también, pero sí es una empresa mediana. Luego el proletario es el trabajador, dijimos, ¿verdad? Siempre y cuando no sea gerente o alto directivo. Los terratenientes, que son los dueños de los ingenios, de las grandes plantaciones de café, de azúcar, de algodón, de banano, ¿verdad? Esos son terratenientes, son los dueños de grandes empresas. Por ejemplo, aquí tenemos un ingenio azucarero, ¿verdad? Este es un ejemplo de los terratenientes. Y luego los campesinos, ¿por qué son aparte de los proletarios? Porque a veces los campesinos trabajan para los terratenientes, pero a veces los campesinos también son dueños de su propia tierra. Pequeñas parcelas de las cuales venden el producto, se asocian con otros campesinos y terminan vendiendo productos en la terminal, por ejemplo, o lo usan para su subsistencia, pero es otra clase social, es diferente al proletario. El proletario es el que trabaja en las fábricas, en las maquilas, en los call centers. Todos ellos son proletarios, son trabajadores, asalariados. Los campesinos a veces no son siempre asalariados, también pueden ser propietarios de su propia parcela, ¿verdad? Entonces también por eso se diferencian. Y ¿por qué es importante esto para nuestra clase? Porque nuestra clase es relacionada con el análisis de la sociedad y la sociedad no está unificada, la sociedad no es igual, la sociedad está estratificada, hay diferentes grupos sociales y no vamos a trabajar para todos los grupos sociales como abogados, ¿verdad? Algunos abogados se dedicarán a trabajar para la gran burguesía, para ser trabajadores, o sea, abogados de grandes empresas van a ganar mucho más que aquel que decía ser abogado de laboralista y trabajar para los trabajadores o los sindicatos, ¿verdad? Aunque el abogado vaya a trabajar todos los sectores sociales, pero se va a relacionar más con unos que con otros, ¿verdad? Va a estar más de un lado o de otro, dependiendo de a qué se dedique, ¿verdad? Abogados corporativos, hacer grandes negocios de arbitraje, por ejemplo, entre grandes empresas, o un abogado que va a resolver problemas familiares entre la mediana burguesía. Es diferente también la función que cumple el abogado en cada una de esas clases sociales. Entonces, por el lugar que ocupan en un sistema de producción social,
cuando un sector social se apropia de la riqueza producida por otro sector, se llevan a cabo relaciones de explotación y dominación. Explotador, explotado. Dominadores, dominados, ¿verdad? Y en la sociedad capitalista, la burguesía, o sea, el empresario, se apropia del trabajo del proletario, o sea, del trabajador, ¿verdad? Uno diría, bueno, es un intercambio. El empresario pone su empresa, se arriesga contratando gente y el trabajador, pues, trabaja y recibe un salario. Para algunas personas esto sería algo justo, pero desde un análisis de relaciones de producción, hay una persona que domina y otra persona que es dominada. La persona que domina es la dueña del lugar de trabajo y la dominada es la persona que va a recibir órdenes de ella. Desde ese punto de vista, así se diferencian. Por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de producción, ya lo hablamos, el proletario no es propietario de los medios de producción, el pequeño burgués puede ser propietario o no propietario, el campesino puede ser propietario o no propietario, la burguesía sí es propietaria y los terratenientes sí son propietarios, ¿verdad? Por el modo que perciben la riqueza, pues el proletario percibe su salario, la pequeña burguesía recibe un salario o puede ser también una transacción mercantil simple, una ganancia, cuando estamos hablando de pequeña burguesía que es dueño de comercios, ¿verdad? Ellos reciben lo que reciben de ganancia en sus empresas, en sus pequeños comercios. Si es el campesinado, también recibe ganancia por sus productos que vende. Si es la burguesía, recibe la plusvalía, o sea, la ganancia, el capital. Y los terratenientes pueden recibir la plusvalía, la ganancia, o pueden recibir también renta cuando le rentan a los pequeños campesinos, ¿verdad? Entonces, dependiendo, aquí es cada una de las clases, analizándolas desde el modo en que perciben la riqueza social. Antes hablábamos de respecto a los medios de producción y antes de acuerdo al sistema de producción social, ¿verdad? Por el lugar que ocupan en la organización social del trabajo, el proletario no tiene control sobre los medios de producción, la pequeña burguesía a veces tiene control, a veces no, el campesinado tiene control, la burguesía tiene control de los medios de producción y los terratenientes también tienen control sobre los medios de producción. ¿Qué es la diferencia entre control y propiedad? En realidad, los que tienen propiedad por lo general tienen control, pero más o menos control es en la toma de decisiones, ¿verdad? En una empresa. Por su lugar en la organización social, podemos ver que el proletario es dominado en la organización social, la pequeña burguesía puede ser dominado o puede ser dominante. ¿Cuándo es dominado la pequeña burguesía? Los gerentes o los supervisores, ¿verdad? El campesinado es dominado, mientras que en la organización social los dominantes son la burguesía y los terratenientes. Sobre todo en Guatemala, donde las clases sociales terratenientes y grandes propietarios forman parte de la cúpula empresarial, que es el CACIF, el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales, Agrícolas de Guatemala. El CACIF está metido en un montón de espacios de decisión, en la Junta Monetaria, en los puestos directivos de muchas instituciones del Estado. El CACIF tiene una relación de dominación no solo respecto a sus trabajadores, sino también respecto a la sociedad. Financian partidos políticos para que aprueben o no aprueben las leyes que no quieren, ¿verdad? Tienen una situación realmente de poder. ¿El poder de qué? El poder del dinero, ¿verdad? Ese es el poder que tiene la burguesía y los terratenientes. Pero es diferente las clases sociales y la estratificación social, ¿verdad? Cuando hablamos de estratificación, hablamos solo al nivel de ingresos. En cambio, cuando hablamos de clases sociales, se refiere no solo a los ingresos, sino a su lugar en el sistema económico y social, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver. Si es propietario, si no es propietario, si tiene control, si no tiene control sobre los medios de producción. En cambio, estratificación social es solo cuánto recibe, cuánto ingresa. Y ahí puede ser alta, media superior, media baja, baja superior o baja inferior, ¿verdad? Ahí hay muchos distintas clasificaciones, dependiendo nada más del salario, ¿verdad? Si alguien recibe menos del salario mínimo, va a estar en la baja inferior. Si está dentro del salario mínimo, va a ser baja superior. Por supuesto que esto va fluctuando, ¿verdad? Esto va cambiando dependiendo de el momento económico de la profesión. Aquí sí hay diferencias. Uno puede ser abogado y puede estar en la media superior o puede estar en la media baja,
dependiendo ahí sí de los contactos de en qué bufete trabaja, de a qué se dedica, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de clase social. El abogado siempre va a ser pequeño burgués, pero en la estratificación social puede llegar a ser incluso alto si recibe mucho dinero por sus servicios, o puede ser incluso media baja, ¿verdad? Si recibe poco dinero. Hay muchos abogados que están recibiendo 6,000, 8,000 quetzales en una oficina pública o privada, ya graduados de abogados, ¿verdad? Entonces, y eso 8,000, 10,000 quetzales es una clase media o clase media baja, ¿verdad? Ahí en ese sentido, no clase, sí, perdón, sino en la estratificación social, perdón, pero son diferentes, no hay que confundir cuánto dinero se gana y qué lugar tiene en la clase social, ¿verdad? Y luego hay otra cosa que no tenemos que confundir, que son los estamentos sociales. Los estamentos son agrupamientos sociales de naturaleza distinta a las clases sociales que por su organización o cohesión pueden reclamar conductas sociales específicas, códigos de conducta. Ahí estamos hablando de los gremios, de las profesiones, ¿verdad? El gremio de abogados es un estamento y hay cierto código de conducta para los abogados, hay cierta forma de organización. Hace poco fuimos a votar para elegir comisiones de postulación, que ya vamos a hablar de las comisiones de postulación que son. La iglesia es otro estamento social, el ejército es otro estamento social, ¿verdad? Pero son agrupaciones cerradas, por lo general tienen sus propios códigos de conducta. No hay que confundirlos tampoco con clases sociales, ¿verdad? Entonces, eso sería el tema de las clases sociales. ¿Alguna duda o comentario sobre esto que hemos visto hoy? Todavía tenemos... ¿Sí, Pablo? No, ahí estamos bien, Lick, gracias. Muy bien. Coca-Cola, decía Alicia, Coca-Cola es sin duda una enorme empresa, ¿verdad? Es una mega empresa internacional. Como les digo, Perdone, y si comparáramos, por ejemplo, nosotros conocemos la élite guatemalteca, pero ¿y si la comparamos mundialmente, cómo quedaría nuestra, ¿cómo se dice? Estratificación en Guatemala si lo miramos como un todo mundial? Bueno, como un todo mundial, los más millonarios en Guatemala no se comparan con los multimillonarios internacionales, salvo muy pocos casos, ¿verdad? Recuerden que Guatemala es un país muy pequeño en relación al comercio mundial internacional. Hay algunos empresarios muy específicos que han logrado tener muchas empresas, no solo en Guatemala, sino en otros países. Por ejemplo, la familia Gutiérrez Bosch, multiinversiones. Ustedes van a encontrar pollo campero en varias partes de Estados Unidos, van a encontrar en España, van a encontrar en El Salvador, van a encontrar en muchos países. Se han metido también ellos a invertir en otros países, tienen mucho dinero en España, tienen mucho dinero en Estados Unidos. Esta persona que les digo, Mario López, es dueño de la mayoría de teléfonos de Ecuador, por ejemplo. Entonces, hay muy pocos los que han crecido a nivel regional o internacional, ¿verdad? Son muy contados, muy contados. Las grandes empresas de Estados Unidos son las más grandes empresas del mundo. General Motors, los que hacen todo. McDonald's, aunque McDonald's es franquicia también, pero sí, los dueños de McDonald's son grandes. Walmart. Entonces, hay mucho, Coca-Cola, hay muchos ejemplos a nivel internacional que son mega empresas, pero tampoco son propietarias, la mayoría de ellas, de una sola persona, sino que son sociedades anónimas donde los empresarios son bastante los dueños. Aunque tengan pocas acciones, son parte de una gran empresa, entonces eso los hace multimillonarios también, ¿verdad? Pero sí, a nivel internacional hay enormes empresarios que tienen miles y miles de dólares. Miles de millones. Muy bien. ¿Alguien más que tiene alguna duda o comentario? La iglesia no debería estar presente en las decisiones políticas, dice Emery. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. En la mayoría de países desarrollados no deben estar las iglesias metidas en decisiones políticas.
Tampoco los empresarios. Si queremos hacer de verdad real eso de la igualdad formal, entonces los empresarios no deberían tener poder político, ¿verdad? Ellos tienen poder económico, pero no deberían tener injerencia en las instituciones públicas. ¿Sí, Rocío? ¿Y la realeza entraría en todo esto? La realeza. Estamos hablando como a nivel mundial. Sí, antes sí entraban, la realeza entraba, era un estamento superior. Recordemos que la iglesia viene desde la Edad Media, ¿no? Y se acuerdan cuando vimos el miércoles los estamentos, en la cúspide estaba el rey, ¿verdad? Ahí era un sistema feudal donde ellos ocupaban la cúspide. En un sistema capitalista, la realeza en todos los países donde existe todavía realeza son ornamentales, son puestos simbólicos. Poder no tienen y dinero pues lo reciben del Estado. Los palacios, las joyas que usan, ellos las usan, pero no son de ellos, son del Estado, ¿verdad? Porque ya la realeza lo que hay es un vestigio, es como algo tradicional, pero poder real no tienen y tampoco tienen tanto poder adquisitivo, ¿verdad? Pero es muy buena pregunta, Rocío. Muy bien, por el tiempo quedémonos ahí, porque no quiero quitarle tiempo a su profesor de Derechos Humanos, que aparte es bien enojado. Entonces, los dejo ir ya y nos vemos el día miércoles. Les voy a mandar el documento de esta clase por ahí, por